Bien, continuando con el sistema somatosensorial y los sentidos, ahora vamos a hablar de la vía coclear y vestibular. A manera de introducción podemos decir que en la actualidad vivimos en un medio saturado de vibraciones, de ruidos, y una pequeña parte de las mismas pueden ser captadas por el oído interno y trasladadas a niveles superiores del sistema nervioso como estímulos que proporcionan al individuo información útil o necesaria para la propia supervivencia, o puede ser para las relaciones sociales o de grupo. La captación de las vibraciones por el ser vivo requiere de la posesión por el individuo de receptores diferenciados, en un caso concreto de las vibraciones sonoras como los receptores que están alojados en el oído interno, y la puesta en marcha precisa de un acondicionamiento previo del estímulo vibratorio que se realiza en el oído externo y el oído medio. De esta manera tenemos a los segmentos periféricos del sistema auditivo. El órgano importante del sistema de la vía coclear va a ser el sentido del oído. A manera de la anatomía podemos mencionar que el órgano de la audición y del equilibrio se encuentran situados en el oído interno. De esta forma, el oído se va a dividir en tres partes. Tenemos al oído externo, que va a estar formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, como podemos ver en la imagen. El pabellón funciona como una superficie de captación de las ondas sonoras, ayudando a localizar el origen del sonido. El conducto auditivo externo transmite las ondas sonoras hacia el tímpano. La membrana de forma cónica, que es el límite entre el oído externo y el oído medio. Entonces aquí podemos ver, aquí tenemos a la oreja, el pabellón de la oreja, el conducto o canal auditivo y obviamente el tímpano, que va a ser el límite del oído externo con el oído interno. A su vez, en este conducto auditivo externo y tenemos propiamente al tímpano, que va a ser la membrana de forma cónica, que va a ser el límite entre ambos oídos, entre ambas porciones. Tenemos al oído medio. Este va a estar formado por una cadena de los tres huesecillos, como podemos ver aquí en la imagen, que van a funcionar como un sistema de palancas para transmitir la energía de la onda sonora, desde el tímpano hasta la cóclea. Las funciones que desarrollan en esta porción van a ser adaptador de la impedancia, lo que quiere decir que la impedancia es una medida de la dificultad al paso de las ondas sonoras y depende directamente de la densidad del medio. Así, la transmisión de sonido de aire a líquido es muy ineficaz. Actúa como amplificador. El oído medio permite un incremento de la energía de la onda sonora por las membranas y la cadena de huesecillos que une ambas membranas. Y la regulación de la intensidad de la onda sonora, ya que la cadena de huesecillos, que está fijada a las paredes de la caja del tímpano, lo hace a través de los músculos propios.
Y por último tenemos al oído interno. El oído interno va a estar alojado en el peñasco del temporal. Presenta una estructura de conductos complejos, recibe el nombre de laberinto y va a estar formado por el laberinto óseo y en su interior el laberinto membranoso, que tiene dos regiones. Vamos a mencionar al vestíbulo y los canales semicirculares que constituyen el órgano del equilibrio. La cóclea o caracol, que es un tubo enrollado de unos 3.5 centímetros que da 2 vueltas y 3/4 sobre su eje donde se localizan los receptores auditivos. 2 vueltas y 3/4, dice, ¿no? La cóclea o caracol se divide mediante 2 membranas en 3 canales o rampas. Vamos a tener a la membrana de Reisner que separa la rama vestibular, que es la primera, y la membrana basilar, que va a separar la rampa media de la timpánica. Tenemos la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica están llenos de un líquido de composición similar al líquido intersticial, denominado perilinfa, y la rampa media o conducto coclear está lleno de un líquido de composición similar al intracelular y se llama endolinfa. La vía auditiva aferente requiere de la energía mecánica transformada en impulsos eléctricos por las células ciliadas del órgano de Corti, que son conducidas hasta los centros analizadores superiores de la corteza cerebral, que va a ser el verdadero órgano de la audición. La vía auditiva es un camino complejo que va a estar formado por 3 estaciones sinápticas, además de otras ubicadas en el complejo olivar superior y en los núcleos del lemnisco lateral y el tubérculo cuadrigémino posterior. Vamos a describir las 3 estaciones. Aquí tenemos en la imagen la primera estación a nivel del oído interno, la segunda estación a nivel del bulbo raquídeo y la tercera estación dentro ya del cerebro. Las primeras neuronas, estas han registrado que el estímulo desencadenado por cada tipo de frecuencia es conducido por grupos específicos de axones. Luego de esto existe una ordenación tonotópica de las neuronas. Las fibras originadas en las porciones basales de la cóclea conducen las frecuencias agudas por la parte más periférica del nervio, mientras que las que proceden de áreas más apicales con información de frecuencias graves se localizan en la porción central de la rama coclear del octavo par craneal. Esto quiere decir que a intensidades próximas al umbral,
cada grupo de neuronas solo responde a estímulos de una frecuencia determinada. Y si se aumenta la intensidad del estímulo, otras frecuencias van a ser próximas, quedando reflejadas en las curvas tonales. Todo este hecho puede ser una de las muchas explicaciones al fenómeno denominado reclutamiento. Tenemos entonces aquí todo el proceso, las vellosidades que tenemos y el ganglio en espiral donde ocurre esta primera neurona. La segunda neurona indica que la organización tonotópica que está descrita en las fibras del nervio coclear también se mantienen aquí, donde tenemos determinados grupos de células que responden de manera preferente a frecuencias concretas. Las fibras del núcleo coclear ventral, en su mayor parte, se dirigen al complejo olivar superior y otras siguen por el lemnisco lateral, que va a ser la cinta de Rey. Las que parten del núcleo coclear dorsal se dirigen al núcleo dorsal del lemnisco lateral y el tubérculo, del tubérculo cuadrigémino inferior, que vendría a ser el colículo inferior. Luego tenemos el complejo olivar superior y de forma concreta el núcleo olivar medial, que tiene conexiones, aquí podemos observar, con el núcleo motor ocular común, que es el tercer par, y el nervio abducen, que viene a ser el sexto par craneal, lo que explica el reflejo de orientación de la cabeza y los ojos en la dirección del sonido. El complejo olivar superior y el tubérculo cuadrigémino inferior, ambos, desempeñan un importante papel en la localización espacial del sonido. La tercera neurona. Aquí podemos mencionar que encontramos una determinada organización tonotópica, además de desempeñar funciones integradoras auditivas. Es en esta entonces que vamos a encontrar a los axones de las neuronas del núcleo geniculado medial que forman la radiación acústica de Pfeiffer. Esto se va a distinguir o va a distinguir al labio inferior de la cisura horizontal de Silvio, como podemos ver en la imagen del centro, que es el lugar que ocupan los centros analizadores corticales del sonido en las áreas 21, pintado en verde, la área 22, pintado en amarillo, el área 41, aquí diminuta, pintada en rojo, y el área 42 de Brodmann, que está aquí por debajo de la 41, entre la 41 y 22. El área 41 de Brodmann, como les decía, que es la que está pintada en color rojo, es el centro
auditivo primario. Este que está pintado en rojo. Este centro auditivo primario es el que va a recibir los estímulos sonoros que se proyectan en esta área con organización tonotópica y se sitúan los tonos agudos en la parte más externa y las más graves en la más interna. En las áreas 42, que está aquí por debajo de la 41, y el área 22, la que está pintada en amarillo, van a constituir la corteza secundaria o de asociación. El área 42 cumple la función de atención auditiva e identificación de palabras. El área 22, la que está pintada en color amarillo, corresponde al centro de gnosia auditiva o área de Wernicke, donde se produce el reconocimiento de lo que se oye, dotándole de un contenido semántico. La lesión de esta área supone la incomprensión y pérdida de significado del lenguaje. Esto quiere decir que el individuo oye perfectamente las palabras, pero le es totalmente imposible interpretar su significado. Es a esto que se denomina afasia sensorial o sordera central. Eso es en cuanto a la vía auditiva aferente. Si hablamos de la vía auditiva eferente, decimos que esta vía nace en la corteza auditiva y posee 3 ramos neurales bien caracterizados: el haz córtico-talámico, el haz tálamo-olivar y el haz olivo-coclear de Rasmussen. Este último nace en el complejo olivar superior que sale del tronco del encéfalo por la raíz vestibular del octavo par craneal, y sus fibras llegan a la cóclea a través del haz vestíbulo coclear de Hort hasta los canales o los conductos centrales y los conductos centrales internos, conductos centrales externos y los internos, que representa el tramo final de la vía auditiva eferente que llega a la cóclea desde la corteza auditiva. Esta vía tiene cometidos inhibidores y reguladores, de forma tal que los puntos concretos del complejo olivar superior inhibirán áreas específicas del órgano de Corti, reduciendo la recepción del sonido hasta 20 decibeles, capacitándonos para seleccionar entre los instrumentos de una orquesta al violín o al piano o cualquier otro instrumento. ¿Cómo ocurre la audición? La detección del sonido se asocia con el giro temporal posterior superior derecho del cerebro. El giro temporal superior contiene varias estructuras importantes del cerebro, incluyendo la ubicación de la corteza auditiva primaria, que va a ser la región cortical responsable de la sensación de sonido,
como hemos mencionado, van a ser el área 41, 42 de Brodmann y el área 22 de Wernicke. El área 41 y 42 son las denominadas áreas auditivas primarias del cerebro y procesan las características básicas del sonido como el tono y el ritmo. El área de asociación auditiva se localiza dentro del lóbulo temporal del cerebro en el área denominada área de Wernicke o área 22, como había mencionado, y esta se encuentra cerca del surco cerebral lateral en una región importante para el procesamiento de la energía acústica, de manera que pueda ser distinguida o pueda ayudarnos a distinguir el habla, la música o el ruido. También interpretar las palabras que se escuchan en un patrón de pensamiento asociado de comprensión y entendimiento. El área gnóstica del cerebro, que serán las áreas 5, 7, 39 y 40, ayudan a integrar todos los patrones de los sentidos entrantes para que se pueda formar un pensamiento común, correlacionado, usando toda la información sensorial que llega a nuestro cerebro. Así también el oído forma parte del equilibrio. La equilibriocepción o sentido del equilibrio es uno de los sentidos fisiológicos que permite a los seres humanos y animales caminar sin caerse. Algunos animales son mejores en esto que los seres humanos porque primero que constan de 4 patas. Tenemos el ejemplo del gato que usa al oído interno y a su cola para mantenerse en equilibrio, especialmente cuando camina sobre una superficie estrecha. Todas las formas de equilibriocepción pueden ser descritas como la detección de aceleración. Esto está determinado por el nivel de fluido denominado correctamente endorfina en el laberinto. Es un complejo de tubos en el oído interno. Cuando el sentido del equilibrio se interrumpe, entonces aparecen los mareos, la desorientación y la náuseas. Se puede alterar el sentido de equilibrio cerrando los ojos y girando rápidamente en círculo 5 o 6 veces. Estos giros provocan el movimiento del líquido, también en círculo dentro del canal auditivo. Al detener los giros, el líquido tarda unos segundos en perder impulso y hasta ese momento el sentido del oído interno entra en conflicto con la información de la visión, causando mareo y desorientación. En este caso, la mayoría de los astronautas encuentran que su sensación de equilibrio se ve afectada cuando están en órbita, porque no hay suficiente gravedad para mantener el fluido del oído en equilibrio. Esto causa una forma de enfermedad del movimiento denominada enfermedad del espacio. Entonces,
como a manera de resumen, les puedo dar el último cuadro en el que están todos los sentidos presentes y relacionados dentro del sistema somatosensorial. Tenemos a la vista, cuyo órgano es el ojo, el oído, cuyo órgano es la oreja, el olfato, cuyo órgano va a ser la nariz, y el gusto, cuyo órgano será la lengua. No hablamos de forma específica, pero lo hemos ido desarrollando al sentido del tacto, cuyo órgano importante será la piel, a través de las manos. Con ellas podemos percibir formas, temperaturas, texturas y consistencias. Con la vista podemos percibir tamaño, forma, profundidad y color. Con el oído percibimos la intensidad y la distancia. Con el olfato podemos diferenciar los olores agradables y los desagradables. Y con el gusto podemos percibir los 5 sabores, que será el dulce, el ácido, el salado, el amargo y el umami. De esta forma, relacionando los sentidos, podemos relacionarnos e informarnos con el mundo exterior. Entonces, hasta aquí una vez más y pasamos a las actividades de la plataforma.